En Acción Legal tendremos un programa especial, los workshops. Son talleres realizados por alumnos de la Facultad de Derecho y Criminología de nuestra máxima casa de estudios, donde abordaremos un tema práctico sobre mediación penal. Va a estar bueno este programa. Adelante. Corre video. Bueno, reitero, el caso se me fue asignado, soy la facilitadora que llevará su caso. Me voy a permitir hablar un poquito acerca de lo que es este procedimiento de mediación. Gracias. Este procedimiento se llevará de manera pacífica y a través del diálogo van a tratar de arribar a un acuerdo, y en este caso es un acuerdo reparatorio, es lo que se busca con este procedimiento. Cabe destacar que este procedimiento es un procedimiento confidencial, es un procedimiento flexible y imparcial y neutral, es decir, que yo no voy a favorecer a ninguna de las partes en el momento de la sesión conjunta, en este caso con Antonio, y además se destaca por ser un procedimiento voluntario, Antonio, y aquí es donde le pregunto a usted, ¿usted viene por cuenta propia, por voluntad propia el día de hoy? Es con la intención de resolver esta situación, ¿verdad? ¿Está de acuerdo en participar en este procedimiento de mediación en conjunto con Antonio? Sí, estoy de acuerdo. ¿Me puede explicar qué fue lo que pasó ese día del accidente o qué versión de los hechos tiene ese día del accidente, por favor? Sí, mira, ese día, licenciada, pues estábamos muy contentos en casa porque mi hermano tiene poco de haberse graduado como profesionista. Y después de andar buscando trabajo... La Ley Nacional del Mecanismo Fronteras establece esta entrevista inicial a solas para ver si las condiciones están dadas para poder llevar a cabo la sesión de mediación, impulsar la mediación. El facilitador está evaluando a la persona para ver su procedibilidad, según la entrevista. Mucho gusto, Cristina Cantú. Abogada Melissa, buenas tardes, mucho gusto, Cristina Cantú. Tome asiento, con cuidado, por favor. Buenas tardes. Soy Cristina Cantú, soy la facilitadora que llevará a cabo este procedimiento de mediación, el cual tiene la finalidad de que arriben a un acuerdo reparatorio. Este caso, me fue derivado por parte del Ministerio Público. Su nombre completo es Luis Antonio Córdoba. Así es. Tengo entendido que Ulises era su amigo. Mi mejor amigo. Su mejor amigo, entiendo. ¿Ha escuchado hablar, Antonio, sobre este procedimiento? Sí, me informaron del procedimiento. Este procedimiento es a través del diálogo. ¿Está dispuesto a participar en el procedimiento de mediación en conjunto con el rey? Sí, quiero. Ok, muchísimas gracias. ¿Me pudiera platicar acerca de lo sucedido el día del accidente, Antonio, por favor? El día del accidente, y cuando cambió a ver, pisé el acelerador al máximo, perdí el control y dimos vueltas y no supe más de mí. Los veo la próxima semana para la sesión conjunta. Muchas gracias. Gracias. Como ustedes podrán observar, la facilitadora enaltece mucho los 6 principios que establece la mediación penal en el Estado mexicano, que es la imparcialidad, la neutralidad, la flexibilidad, la información, la equidad, pero sobre todo la honestidad. Iniciamos con la sesión conjunta y el discurso de apertura de mediación. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa de mediación. Ustedes ya me conocen, soy la facilitadora a cargo de su caso. Este acuerdo se podrá llevar a cabo a través del diálogo al acuerdo que van a arribar. Cabe mencionar, tiene fuerza legal, es decir, si se llegase a incumplir, este caso será designado a la autoridad correspondiente y seguirá su curso. Quisiera también comentar algunas reglas antes de iniciar este procedimiento de mediación. Cada uno de ustedes, Antonio y el Rey, tendrán su tiempo de participar.
no podrán interrumpirse el uno a otro y no se podrá levantar la voz, no podrán insultarse o agredirse de ninguna forma. Si sucede esto, me voy a ver en la necesidad de detener este procedimiento. No podrán tomar videos, grabaciones o imágenes. Quisiera comentar también aquí a las abogadas presentes que se abstengan de intervenir, por favor, en este procedimiento de mediación. Vamos a iniciar esta sesión y pregunto, ¿quién quiere hacer uso de la palabra? Yo. Adelante. ¿Me puede contar qué fue lo que sucedió el día del accidente, por favor? Fui por Ulises a su casa para ir a una fiesta. Él me comentó que le acaban de dar un trabajo, nos dio mucho gusto y la intención era irnos a la fiesta también a festejar ahora la nueva noticia. Fue en la casa de unos amigos míos y teníamos pensado quedarnos ahí a dormir para evitar viajar de noche, andar de noche en la calle. Entonces, yo vengo invitado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, lo cual le agradezco al rector y a su claustro de profesores, y vengo a participar en este simposium, pero también he venido a participar en diversas sesiones del doctorado de método de soluciones alternativas de conflicto. Vengo fundamentalmente pues para aportar el conocimiento que tenemos en España de estas cuestiones en relación con la solución alternativa de conflictos y para contrastar con otros colegas de otros países, dado que esto es un seminario internacional, y con mis colegas de México, pues el conocimiento, el fundamento y el carácter emergente de todos estos métodos extrajudiciales de solución de conflictos. Pues la verdad es que el tema de la justicia penal en México guarda bastante relación con este simposio internacional, porque la entrada en vigor y la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal en México supone un salto cuantitativo y cualitativo en el sector justicia penal, supone un gran avance, una gran mejora en ese sector de la justicia, y supone que México pues salte en el contexto de la justicia penal a los primeros lugares a la hora de tener un procedimiento eficaz y eficiente, como ya ocurre en otros países de América. Es un buen texto normativo, habrá que esperar a su desarrollo real, y tiene sustanciales mejoras y está ahora mismo como uno de los posibles textos vanguardistas en la materia. Y resaltan diferentes cuestiones: la mejora de la fase de investigación, delimitando quiénes van a llevarla, la determinación exacta de las funciones del juez en la fase de investigación, cumpliendo con las garantías de las partes, una buena identificación y desarrollo del juicio oral, que va a ser la fase principal de este proceso penal, con una magnífica configuración de la fase de decisión del proceso. Además de ello, tiene formas abreviadas u otras formas pactadas de solucionar los conflictos o los litigios en el ámbito penal, y entre esas nuevas modulaciones van a aparecer instrumentos o sistemas de justicia restaurativa y de mediación penal que suponen una clara innovación dentro del contexto de lo que de forma global llamamos justicia penal. Sobre la cuestión de la formalización de la profesión de mediador. En mi experiencia, yo tengo mucha experiencia en investigación y en la enseñanza clínica, se dice clínica, en la Facultad de Derecho de Berkeley, en California, y también en mi trabajo con varias ONGs, organizaciones no
hablarles de un tema relativamente novedoso, que es la justicia terapéutica, lo que supone una visión distinta de la justicia. Concretamente, el objetivo es humanizar la justicia, buscar que la respuesta ante un conflicto sea mucho más humana, pensando siempre en el bienestar emocional de las personas a las que se aplica una solución de justicia ante la existencia de un conflicto. ¿Alguna anécdota que se lleve de aquí de Monterrey, que por cierto va a continuar, verdad, con nosotros? Sí, bueno, la verdad es que es la primera vez que visito tanto esta ciudad como su universidad y desde el primer momento, ¿no? Desde el minuto uno me he sentido como en casa. Me parece una universidad muy activa, con muchos proyectos interesantes, con una gran proyección y desde luego lo que intentaré será que se mantenga un contacto continuado entre mi universidad, la Universidad de Vigo en España, y esta universidad, sobre todo pensando en mediación y justicia terapéutica. De 1 millón de pesos, ya que pues, han hecho los gastos de imprevistos, del funeral de mi hermano. Como le comenté ahorita, estábamos futureando, íbamos a tener un sueldo, o él iba a proporcionar su sueldo para mantener y atender la casa. Papá está enfermo, yo estoy estudiando, entonces me falta 1 año por salir de la escuela, entonces creemos que esta cantidad bien nos puede ayudar para atender las necesidades que mi hermano ya se iba a encargar. Antonio, ¿qué es lo que propone para reparar el daño? Déjeme, le pregunto a la abogada del seguro. Gracias, licenciada. Le comento que la cantidad que el seguro va a proporcionar para reparar el daño es de 365.582 pesos. Pero es que es muy poco, licenciada. Estamos buscando, le estoy diciendo lo que vale. Aparte, mi hermano no vale 300,000 pesos. Ante la incompatibilidad que existe en cuanto al monto de indemnización, me voy a ver en la necesidad de llevar a cabo las sesiones privadas, las cuales mencioné antes de iniciar esta sesión conjunta. Voy a hablar primero con el rey y su abogada Lina. Si me permiten, por favor, Luis y Melissa. Ellos me insistían que querían un poco más por esta situación de que Ulises se iba a hacer cargo de los gastos. Hay muchas cosas, ellos tienen muchos sentimientos encontrados hacia Antonio. Entonces, con esta cantidad de 1 millón de pesos, pues ellos podían solventar sus gastos o sus necesidades durante 1 año, como lo comentó el rey, ya que el señor Luis Ernesto pues, se encuentra delicado de salud, y con esta cantidad ellos consideran que pueden vivir por un tiempo. Abogada, me comenta que estableció el monto que pudiera percibir el rey a través de esta reparación, esta indemnización que pudiera, pero entiendo que accedió a petición por parte de la familia, de su padre y del rey aquí presente, pero tiene conocimiento de la ley que estipula esa indemnización. Pero es que mi hermano no vale eso, señorita, y estamos pidiendo, creo que una cantidad justa de 1 millón de pesos. Yo sé que ninguna suma de dinero podrá reparar el daño, podrá reparar la ausencia de su hermano, pero lamentablemente se tienen que ceñir a las normas, y pues bueno, lo que comentaba la abogada por parte de Antonio, pues es un monto aproximado de 360,000 pesos. Hervé, le pregunto, ¿tiene conocimiento de no arribar a un acuerdo en este procedimiento? ¿Este caso se llevará a cabo ante la autoridad correspondiente? No lo sabía, señorita.
este momento es la única etapa donde el abogado en decisión privada puede volver a ser agente de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Decirle qué es lo que establece el derecho, la norma, para poder solventar alguna situación. Como ustedes pudieron observar también, en el caso de los abogados, la ley nacional establece que ellos no pueden intervenir dentro de las acciones privadas, salvo en el caso del homicidio prudencial, en el que la representante de una aseguradora sí podrá traer las sesiones. Pero evidentemente que la ley enaltece ese contacto directo entre las partes en conflicto. Licenciada, ¿cree usted que puede haber algún incremento en la cantidad que se está ofreciendo? Porque pues nos duele primero la cantidad, es la pérdida de mi hermano, ¿sí? Papá no está aquí, no tuvo ni siquiera la fuerza para poder atender esto. Yo estoy atendiéndolo, me duele que tengamos que ponerle precio a la vida de alguien. Y ¿cree usted que se puede hacer algo para incrementar la cantidad ofrecida? Voy a hablar con Antonio. ¿Usted está de acuerdo con la cantidad que la aseguradora está otorgando? ¿Poco puedes ofrecer? Me quitaste a mi hermano, nos quitaste un pedazo de familia, Antonio. No puede ser que eso valga. Vivías en casa. Entiéndenos. Lo sé, Ángel, lo sé, pero créeme que yo también estoy buscando trabajo, estoy viendo la posibilidad de ofrecerte 50,000 pesos. La verdad, yo creo que no, porque, o sea, tú sabes la situación que estamos teniendo en casa. Ahí vivías, Antonio. No sé qué hacían mi hermano y todo el tiempo, juntos. Pero vivías en casa. Antonio, me quitaste un hermano. Pues claro, éramos muy buenos amigos, nos conocíamos desde pequeños. Es lo único que puedo darte ahorita, Ángel. Compréndeme, por favor, de pagarte otros 50,000 pesos en pagos. Podemos tomar algunos minutos, por favor, para redactar el acuerdo reparatorio. Procederemos a realizarlo y después pasaremos a firmarlo. Gracias. Esperamos que les haya gustado este taller del workshop de nuestros alumnos de la Facultad de Derecho. En este vimos cada una de las etapas de lo que se realiza en un asunto de mediación penal. Asuntos graves, como son homicidios imprudenciales que pueden ser mediables para reconstruir la relación entre víctima y ofensor. Tendremos más workshop. Esto es Acción Legal. Bye bye.